Buen día, mi nombre es José Mar Rodríguez, cursante de la materia Historia Económica y Política de Venezuela. En el presente les hablaré un poco sobre Venezuela como un país rentista. Antes de hablar de qué es un país rentista, hay que saber sus antecedentes históricos. Después de la Guerra de Independencia, Venezuela siguió siendo un país agrícola y ganadero, el cual exportaba mayormente lo que era el cacao y el café, que era lo que era la demanda en ese tiempo. Luego, en el Táchira, hubo un terremoto donde hubo una fracción y se desprende un poco la tierra. Esto ocurre en la hacienda Alquitana de Manuel Antonio Pulido, donde se puede corroborar que sale un poco de petróleo. Con la ayuda de otros tachirenses, hacen lo que es la explotación de este mineral y posteriormente la refinación y el comercio. Luego, el 31 de julio de 1914, se crea el primer pozo petrolero en el país, llamado Sumaque 1, el cual en 1922 sale desde la tierra un gran chorro de petróleo, el cual dura 9 días consecutivos. Y este llamó mucho la atención de otros países. Hay que tomar en cuenta que en esta época estaba Cipriano Castro como presidente. Luego, Juan Vicente Gómez da un golpe de estado a su compadre, dándose a tomar él como en el poder, donde comercializa el petróleo con otros países, ya que él no tenía el conocimiento ni tenía la maquinaria para la explotación de este mineral. El Ministerio de Obras Públicas dedicó el 50% de su presupuesto a la construcción de carreteras. ¿Pero por qué? Esto era para llevar el petróleo, la explotación del petróleo, a los puertos para así llevarlo a estos países, como lo era Holanda, Inglaterra y principalmente Estados Unidos. La agricultura y la ganadería pasan a un segundo plano, ya que la economía del petróleo surge bastante y a comparación a la agricultura y la ganadería, estas son muy bajas, haciendo que las personas que trabajen con esto se vayan a los países donde hacen la exportación del petróleo para así ellos tener más ganancias y ayudarse a sí mismos y a su familia para tener una vida más digna. Luego, desde 1917 a 1998, se extrajeron 264 millones de barriles de petróleo, el cual tuvo una ganancia de 300 millones de dólares, el cual se le otorgó solamente el 3% a Venezuela, el cual fue 6 millones de dólares. A comparación a lo que se llevaron los otros países, fue mucho y lo que nos quedó fue muy poco. Cuando se estaban haciendo la explotación del petróleo, mucha gente, como ya dije anteriormente, se iba a estos países para tener una vida más digna, para tener más ingresos. Pero lo que no sabían es que iban a sufrir explotación laboral, día y noche, y por un sueldo que no les iba a alcanzar. Es por eso que se hace la primera huelga petrolera, el cual comienza el 12 de diciembre de 1936 hasta el 22 de enero de 1937, el cual duró 43 días. Buscaban muchas otras cosas para su beneficio, aunque obtuvieron muy pocas, como fue la de el incremento del sueldo diario, que fue de 1 bolívar. Aunque para esa época hay que tomar en cuenta que era bastante.
Luego se hace lo que fue la ley de hidrocarburos. Esta la planteó fue Medina Angarita, el cual planteó que para esta ley se tuviera que igualar los ingresos. Como dije anteriormente, con la presidencia, con la presidente de Juan Vicente Gómez, hubo, ¿cómo decirlo? Hubo muchas ganancias para los otros países, pero a nosotros nos quedaban muy pocas. Entonces él planteó que un 50% se quedara aquí en Venezuela y el otro 50% era para estos países. También planteó dentro de esta ley que era la refinación del crudo, ya que nosotros, aunque transformábamos el crudo no era a una gran escala, ya que esta se explotaba aquí y en otros países se transformaba. Entonces, lo que él planteaba era que en este mismo país se transformara y se podría hacer otros productos para luego la comercialización. Esta ley no duró mucho, ya que hubo un golpe de estado y tumbaron al presidente que estaba aquí actualmente. Luego llega lo que fue la nacionalización. En septiembre de 1975 se promulgó en Venezuela la ley orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, conocida como Ley de Nacionalización Petrolera, los cuales los principales exponentes fueron Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez. El que en realidad fundó la nacionalización de las industrias petroleras fue Carlos Andrés Pérez. Pero el que construyó este camino fue Rafael Caldera. Como ya dije anteriormente, esta nacionalización se encargaba o se tendría que haber encargado de que Venezuela explotara el petróleo, lo transformara y posteriormente lo nacionalizara, lo comercializara. Pero esto no ocurrió así. Venezuela solamente explotó este mineral, pero el que lo comercializó fueron otros países como los Estados Unidos, causando un deterioro al comercio venezolano, ya que el barril de petróleo bajó por el piso. Luego, con la llegada del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, él lo que buscaba principalmente es que la industria petrolera pudiera beneficiarse tanto al pueblo como en la nación, trayéndolo a dos objetivos principales, que eran el interior y el exterior. En el interior era como modificar la ley de hidrocarburos, la ley sobre el impuesto sobre la renta y la ley del campo, de la tierra, disculpe. Luego, al exterior, él se quería encargar con los países de la OPEP, donde planteó la idea de subir los ingresos, de subir el barril de petróleo y disminuir su explotación, ya que para ese entonces era mucho la explotación de petróleo que se da en Venezuela. Entonces, ya hablando sobre todo esto, de cómo Venezuela es un país rentista, ya saben por qué lo es. Venezuela es un país rentista, ya que depende de otros países para la refinación. Y solamente lo extrae el crudo, pero dependemos de los demás países para su transformación. Cabe destacar que los países rentistas tienen primordialmente un mineral el cual le dan
con todo, pues. Y es por esto que Venezuela es un país rentista. Yo opino que deberíamos salir de esta conformación que tenemos, porque también es del pueblo mismo, ya que queremos que todos nos sirvan en bandeja de plata. El pueblo quiere que el propio país no lo dé todo. Nosotros también tenemos que trabajar para hacer otras cosas, además de la exportación del petróleo. Venezuela es un país con grandes riquezas, pero cuando se nos acabe, ¿qué vamos a tener? Muchas gracias.